Sí, 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 sí. Buenas tardes. El tema de Sí. hoy, elecciones generales y legislativas en Guinea Ecuatorial. Tenemos enfrente dos posiciones opuestas, una de proelecciones, la otra no. Tenemos a Carlos Avaga Yingono y Don Jue de CPDC. Empezamos el debate con esta pregunta. Un partido que lucha por la disculpe, un partido que lucha por el cambio democrático en Guinea Ecuatorial debería participar en unas elecciones que organiza el sistema dictatorial liderado por Obiangema Bazogo. La palabra la pasamos a Octavio Jue, Don Jue. Octavio tiene la palabra. Un partido que lucha Por el cambio en Guinea Ecuatorial por el, por el debería, cambio en Guinea Ecuatorial. debería participar Sí, en una debería de selección, sí, que convoca el sistema que tenemos en dictatorial, nuestro país. sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, porque en la dictadura de Obiang, que tiene un formato legal basado en la Constitución, que garantiza las convocatorias electorales para renovar los mandatos de las elecciones municipales, legislativas y también las elecciones presidenciales, tal como se ha venido celebrando. Y el partido que lucha por el cambio se ha trabajado durante, durante ese tiempo hasta que se convoquen las elecciones, por optar a participar y por optar a no participar. Don Carlos, toma la palabra. buenas tardes, Luisito, y muy buenas tardes a los video oyentes. Sí, es una pregunta muy interesante, así como importante. Mi respuesta es rotundamente no. Voy a desarrollar el por qué lo digo. ¿De acuerdo? En un sistema dictatorial, sabemos que el dictador y su partido no permiten la participación activa de ninguna otra fuerza política. Estoy hablando aquí como un activista político y como un ente que ha visto en varias ocasiones en países democráticos y ha seguido de lejos la política en los países dictatoriales. El mismo nombre ya lo dice. Desde el momento en que un sistema político es dictatorial, es porque no acepta que otra fuerza política pueda hacer o desarrollar sus actividades políticas libremente en el país. En nuestro caso concreto, no entiendo que mi contertuliano dice sí y no. Yo no he comprendido realmente cuál es la postura que él ha adoptado, porque dice que puede, al mismo tiempo dice que no puede. Pero en fin, yo digo que en las condiciones actuales en Guinea Ecuatorial, ni un partido que se haga llamar de la oposición debe participar ni puede participar en lo que Teodoro Obiangema Mazo llama elecciones, porque no son democráticas. Ya sabemos que para que se lleve unas elecciones democráticas en un país, tienen que haber condiciones indispensables que permitan el desarrollo y el funcionamiento de los partidos de la oposición. Una de esas condiciones son, uno, a título de ejemplo, la liberación de todos los presos políticos. Dos, el permitir la libre circulación de todas las fuerzas políticas en el ámbito nacional. Tres,
permitir que todos los partidos políticos de la oposición que se encuentran en el exilio vuelvan al país. 4. El dictador debe firmar después de unos acuerdos de que estará de acuerdo, a igual que los demás partidos, en aceptar la derrota o la victoria de cualesquiera que fuesen los partidos que llegasen a ganar. Es por eso que en esas 3 o 4 condiciones, porque hay más, no puede haber ni un partido político de la oposición debería tomar parte en lo que Teodoro Obiang llama elecciones, ya Muchas sean gracias, presidenciales o como sean. muchas gracias, don Carlos. ¿Alguna réplica, don Zue? Sí, faltaría más. Pues, Carlos Eh, Rabá dice de- que su respuesta ha sido muy corta y muy imprecisa. ya, tiene mucha razón. Tiene Tiene dos mucha minutos. razón. Sí. Habría que esclarecer de lo que yo digo que el partido que lucha por el cambio puede ver que puede participar en unas elecciones y también puede ver que no puede participar. Porque de los puntos que cita Carlos, vamos a ver, la oposición trabaja en dos escenarios, en el escenario internacional y en el escenario nacional. ¿Por qué en el escenario internacional? Porque la ley internacional es la que está superpuesta a las leyes de los países, de los que suscriben acuerdos con las organizaciones de las Naciones Unidas. En ese caso, si se ha demostrado que nuestro país y todos los países que sufren ese autoritarismo no son capaces de cambiar el curso político, se acude a las instancias internacionales. De eso hacemos las denuncias en esos organismos internacionales. Entonces, el trabajo de la oposición está en ese aspecto de que, igual como los alumnos van al colegio, estudian, tienen profesores, pero hay un centro que le garantiza de que el trabajo que hacen los profesores, los exámenes que realizan, pueden tener consideración de que ya han superado los cursos o no superan los cursos. O que esa convocatoria es válida o que esa convocatoria no es válida. En esos escenarios estamos trabajando. No sé si alguien puede dudarse de eso. Es Bueno, decir, que si nosotros mismos no tenemos esa capacidad, entonces estamos obligados a respetar también la agenda internacional, de lo a que una, nos puede aconsejar en relación al trabajo que también realizamos. de acuerdo, don Zue. A una réplica por parte de Abaga. No hay ninguna réplica, puesto que no ha dado ninguna respuesta satisfactoria a la primera pregunta, porque no veo aquí cuál es el trabajo que está realizando un partido de la oposición del que él está hablando a nivel internacional o a nivel nacional, porque el dictador traza eh, las líneas que él quiere que los partidos que él llama oposición, que es en este momento, había uno. Yo lo digo ahora, había uno. Entonces, si desde el momento en que ese partido está bailando al son del dictador, ¿cómo se puede hablar aquí de, 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 de de las normas internacionales si es que ese partido ya está haciendo justamente lo que la dictadura desea que se haga? Pasamos a la siguiente pregunta, al siguiente punto de los 5 puntos que tenemos hoy que ustedes tienen que debatir y dar sus argumentos. Punto 2. Viendo tal como se está desarrollando la campaña electoral con sus sucesos, tal como vimos hace poco, ayer mismo, donde un alcalde viene a decir a una comitiva de CPS que no pueden hablar,
que tienen que pedir autorización al alcalde cuando se sabe que hoy en día, a día de hoy, hay elecciones presidenciales y legislativas, que todos los partidos tienen que tener ese acceso de desenvolvimiento en cualquier parte del ámbito nacional. Aun esto, CPDS insiste a participar en esas elecciones con tanta complicación que no puede llevar a cabo su campaña electoral, tal como lo Vamos hace a el ver. PDG. En nuestro país estamos para luchar por el cambio. Ese cambio no es un camino de rosas. De lo mismo que ha hecho la primera pregunta, yo veo que, tal como lo ha dicho, que son 5 preguntas, pero que casi es la misma, aunque pueden tener matices para significar en una sola pregunta. Es decir, las dificultades que tenemos en nuestro país para llevar a cabo de lo que quisiéramos. Vayamos por punto. De lo que he dicho, del trabajo de la oposición en relación a la comunidad internacional y lo que está antes también dentro del país y parte del exilio, eso se tiene que revertir en los resultados para que tengamos todo lo que nosotros creemos que deberían de realizarse las elecciones en nuestro país. Habría que entender una cosa, de que el cambio que quisiéramos en nuestro país no lo va a forzar la comunidad internacional si es que haya una guerra civil. Aunque haya una guerra civil, el escenario, tal como se ha visto en Centroáfrica, no queda despejado en que se puede encontrar que hay libertad absoluta de lo que se necesita la oposición. La oposición tiene que luchar para que después de que sea apartado la dictadura, tengamos ese espacio de libertad. La dictadura no va a ofrecer ese espacio de libertad. Tampoco el occidente se lo va a forzar. No vamos a tener ahí los cascos azules, tal como algunos creen, que nos tienen que proteger para que tengamos espacio de libertad. Eso no será así. Igual como en la POC, se ha visto que la historia sigue la misma historia. Es decir, que hay dificultades para que se llegue a los objetivos que perseguimos. Esas dificultades no van a acabar hasta que se termine con el régimen dictatorial en nuestro país. Esto no va a acabar nunca. Y el trabajo que nos conviene a todos, es para que empezamos a trabajar juntos para que tengamos ese pequeño espacio de libertad para apartar la dictadura. No vamos a tener todo el espacio de libertad totalmente despejado. Eso es imposible. Donde hay un régimen que tiene aliados internos, tiene aliados de otros países que le asesoran para proteger tanto sus propios intereses, sus bienes y para conseguir la continuidad. Y esa lucha es la que tenemos que esforzar entre todos. De ahí digo que se ha publicado informe por parte de Estados Unidos de que nuestro país no tiene capacidad para acabar la dictadura. Eso no lo tenemos nosotros. Pero se ve que una parte de la oposición quiere dar la impresión de que tiene esa capacidad, mientras que no. Yo quiero ver dónde está esa capacidad para que tengamos ese espacio libre, que no haya dificultades para poder acabar con la dictadura en Guinea Ecuatorial. Tenemos que hacer el esfuerzo. Ese es el esfuerzo que se está planteando actualmente en nuestro país. Y es el esfuerzo que muchos creen que se debería de apoyar. No es que vamos a estar ahí el 100% de los actores, porque nunca ha habido. En la POC no hubo el 100%. Se creó cerca de 19 partidos dentro de la POC y al final resultó un grupo reducido casi de 5 partidos para seguir con la POC. El resto se desmarcaron del proyecto. Es decir, que siempre estamos en lo mismo. No vamos a alcanzar esto si nosotros no mentalizamos de que, primero, no vamos a estar ahí el 100%, porque hay problemas evidenciados, de que hay dificultades de que a todos podemos acceder en nuestro país, por problemas personales, por tantas fobias políticas que tenemos y otras cuestiones que se pueden registrar. Ahora bien, si los que están ahora tienen esa oportunidad, no duda cabe que deberíamos de apoyar
esa posibilidad por si acaso se pueda alcanzar el espacio que nosotros quisiéramos. Por si acaso, por suerte, ¿no? Bueno, Por suerte, claro. No lo voy a asegurar al 100%, por si acaso, pero hay que en, intentarlo. en base de esto Bueno, y a tu bueno, opinión, paso la palabra a don Carlos. sí, gracias, porque solo nos quedan 5 minutos, es lo que estoy viendo aquí, desde aquí. Eh, Bueno, lo que, las imágenes que vimos, donde el alcalde viene a sacarle a un militante del CPDS, es una de las evidencias de las que hablamos. O sea, el dictador no tiene, no tiene acordado con la oposición sobre las reglas de juego. ¿Qué significa esto? Esto significa que el dictador no está dispuesto a negociar con nadie. Entonces, un partido como el CPDS, que ha estado participando en varias elecciones organizadas por Teodoro Obiang Baso, no sé qué es lo que ellos han conseguido con el un escaño o dos escaños que han venido obteniendo hasta aquí, democráticamente, porque el vicepresidente ya lo ha dicho, ya ha sentenciado cuántos escaños o bien cuál es el porcentaje que el CPDS obtendrá en estas elecciones y es así como vienen actuando. En base a esta situación, es imposible que un partido que se dice ser de la oposición se crea aquí con esa idea fantasmal de decir de que participando en las elecciones de Teodoro Obiang Baso podríamos cambiar este sistema. Eso es imposible. Es imposible porque no se puede hacer, no se puede cambiar a Obiang Baso participando en sus elecciones, pero lo que sí se puede hacer es que cuando todas las fuerzas políticas de la oposición unánimemente invitan al pueblo a no participar en estas elecciones, Teodoro Obiang Baso se verá en la obligación de empezar a negociar con la oposición y de una forma severa. Pero cuando algún partido que otro está haciéndole el juego a Teodoro, es porque están legalizando la dictadura. Que nadie me diga aquí de que participando en esas elecciones se puede cambiar el sistema. No, en ningún momento. Ni un dictador ha sido sacado del poder a través de esa clase de elecciones. Se necesita algo más y este algo más es lo que está haciendo toda la oposición desde fuera, es decir, movilizando las masas desde que están en el país y tocando todas las puertas internacionales que hay para darle presión a Teodoro Obiang Baso. Estamos más que sobre seguros de que eso dará el fruto que necesitamos. Pero el trabajo ese se está haciendo lento cuanto más los partidos llamados de la oposición participan en las elecciones que organiza Teodoro Obiang Baso, porque esto no tiene ni la mínima suerte de poder hacer algo positivo. Aquí lo que yo veo, y hablando del CPDS, en su primera declaración estuvieron completamente en contra de las elecciones. ¿Qué mosca les ha picado semana después de decir, ahora sí que vamos a participar? Es decir, son los que si hoy dicen Digo, mañana dicen Diego. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y no es serio desde una parte política. Esto no puede ser serio, porque tanto las elecciones legislativas como municipales, ¿cuáles son los parlamentarios de las fuerzas de la oposición que han trabajado para el pueblo y por el pueblo de Guinea Ecuatorial? ¿Cuándo y qué han hecho? Porque todos los que están ahí en esos parlamentos, en el Senado y tal, son miembros del PDG y que están al servicio de Teodoro Obiang Baso, es decir, están en contra del pueblo. Ellos no trabajan ni para el pueblo ni por el pueblo. Y cuando un partido de la oposición toma parte en esas elecciones, es porque va a hacer lo mismo con el PDG. Es decir, trabajar en contra del pueblo. Esto es lo que yo veo. Bueno, Octavio, Octavio se ve. Sí,
En Sí, caso sí, de sí, que, sí, sí, digo, sí. en caso de que se corte, esperen porque vamos a reanudar reanudar el debate. A Si prolongar tiene, el tiempo. sí, Vale. ¿tiene alguna réplica respecto a lo que ha Hombre, dicho Carlos hay muchos Salvada? argumentos, hay muchos argumentos que se puede decir aquí. Yo estoy viendo que a mi hermano Carlos a lo mejor no tiene toda la información. El tema de Guinea no se ha tratado del todo en, en público para que todo el mundo esté al corriente paso por paso. Mm. Esta es la duda. Yo creo que a Luis te lo había comentado, de que aquí se echa mucha en falta el trabajo de la oposición, porque vamos a ver, del ejemplo que he puesto antes, de los alumnos que estudian durante el curso y llega el momento del examen y es cuando se puede decir que algunos han superado el examen y superan los examen los que no han aprobado, los que han estudiado. Es decir, que aquí hay muchas dudas de que si toda la oposición, principalmente en el exilio, que están en contra de la participación electoral de CPDS, están al corriente de los trabajos que se hacen. Porque no duda cabe de lo que también dije en mis audios hace poco, de que eh, lleva. Vamos a continuar. Octavio, seguimos con la réplica de la pregunta Vale, 3. vale. Lo que estaba diciendo, Tiene lo dos que estaba minutos. diciendo, Sí, vaya, lo que estaba diciendo, que a sí, mí me parece que muchos de la oposición no están al día de los trabajos que se hacen, sí. porque se puede ver, y a muchos nos llamaría mucha atención la presencia de la comunidad internacional en nuestro país. Este año se puede decir, si no cuento mal, cerca de 5 veces que se ha llegado en Guinea. Y esto no lo pueden hacer o no lo deberían de hacer al margen del conjunto de la oposición. ¿Eh? La oposición dentro y fuera están al corriente de esa presencia de la comunidad internacional y se ha avisado mucho antes de que ese año va a haber tanta presencia de la comunidad internacional para tratar el asunto de Guinea. Y no sé si, por ejemplo, llega el momento de las elecciones, es cuando la gente se preocupa de eso, mientras que se ha tratado durante todo el tiempo atrás. Llegaron a tener reuniones con el exilio para decirle que ya se puede preparar, que ya pueden preparar para lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Ellos mismos declinaron de que no van a ir a Guinea si no tienen la protección internacional, mientras que se prepara esto o que se le había adelantado que eso se va a hacer con la presencia de la comunidad internacional. No se sabe qué tipo de protección la oposición quería para que prepare, para que todos estemos en nuestro país, porque el escenario por el cual se resuelve el problema de cambio de Guinea se realiza dentro del país, con todos los actores políticos. Ahora, Eh, yo no sí. entiendo el por qué se dice que no se debería que CPDS está bailando al son del dictador, o porque realmente lo que yo estoy viendo de que todos no están al corriente ni han estado, o sea, trabajando con el resto de lo que planteaba la agenda internacional sobre nuestro país. Don Octavio, eso quiere entender de que las condiciones son óptimas, ¿no? Para participar en las elecciones. Esto, no sé. Bueno, vamos a ver. La comunidad internacional no va a forzar a Obiang que tenga todas las condiciones bien hechas. Por ejemplo, en otros países que ha intervenido, yo creo que nosotros podemos sentir más afortunados con la presencia internacional en nuestro país para tratar el asunto de Guinea, que en otros países no ha habido así.
En la historia de la dictadura, ustedes pueden registrar de lo que nos rodea en la FEMAC, si ha habido esa presencia de la comunidad internacional para tratar un solo asunto de un solo país. Don Carlos, ¿tiene alguna réplica? Por supuesto que sí. Primero, el hermano Octavio dice de que se da cuenta de que hay muchos de la oposición que ignoran las conversaciones y los acuerdos que se están haciendo detrás de las cortinas en Guinea Ecuatorial. Eso no es cierto. Como tampoco es cierto de que nosotros ignoramos los viajes de algunas delegaciones de gente de bastante calibre a Guinea Ecuatorial. Y yo creo que cuando esas delegaciones van a Guinea, es para sensibilizar a Teodoro Obiang Mambazo en abrir el camino para la democratización del país. Esto es lo que se tiene que hacer. Y no, lo que a mí no me consta es que con la participación del CPDS, que al parecer, como lo dice Octavio, está muy al corriente de las conversaciones a nivel internacional que tienen las delegaciones que suelen llegar a Guinea con Teodoro Obiang Mambazo, pero al mismo tiempo le están impidiendo al mismo partido CPDS de llevar su campaña electoral, que ellos mismos llaman democrática, en el ámbito nacional. Es una contradicción todo eso. Y la mismísima contradicción viene a ser que pocos días antes del inicio de la campaña electoral, que se tenga que detener a muchos opositores, que se tenga que matar a otros tantos y que se hable aquí de que hay conversaciones a nivel internacional con el dictador. Sí, las hay, pero todavía no estamos viendo esos frutos. Porque cuando una comisión viene de los Estados Unidos, de cualquier país de África democrático, para hablar con Teodoro, es para ponerle sobre la mesa las condiciones mínimas que debe reunir Guinea Ecuatorial para que se diga que hay elecciones democráticas. Entre esas condiciones es amnistiar a todos los partidos políticos, tanto los que están dentro como los que están fuera del país. Sabemos que en el interior del país hay partidos que no se pueden legalizar, que el PDG no quiere legalizar. ¿Por qué de esto? Desde fuera, la mayor parte o casi todos los partidos políticos en el exilio, ni uno de ellos está legalizado. Entonces, cuando las comisiones van a Guinea, estos son los diálogos que entablan con el dictador, sin olvidar de los innumerables presos políticos que se encuentran en las prisiones guineanas. Eso tampoco ocurre en otro país africano que nos rodea. Eso tampoco ocurre en otros países africanos que nos rodean. Por ejemplo, el Camerún, que también es otro país dictatorial. Yo creo que hay más de 20 o 25 periódicos independientes. Lo que no se permite en nuestro país es que Guinea Ecuatorial todavía no reúne ni la mínima condición para que se pueda decir de que Teodoro está intentando democratizar el país. Esto se puede decir, por ejemplo, en Camerún, porque la gente insulta a Paul Biya en la calle, en los periódicos, y están andando libremente. Los pocos que han intentado esta vez oponerse a Teodoro, muchos yacen ya bajo tierra. Y esto hace escasamente 25 días, 30, 40 días. Entonces me pregunto, ¿en qué película está el partido CPDS en querer aquí que participando en las elecciones con Teodoro se puede cambiar algo? No se puede cambiar nada. El vicepresidente ya lo dijo. No hace falta que cite aquí lo que dijo porque todos lo leímos. Ya ha dado un mínimo de 1% al CPDS. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué es la apertura democrática? No, señores. Aquí veo que las cosas van de peor a pésimo. A partir del día 21 lo estaremos hablando también y discutiendo
en esos medios informativos. En este mismo medio tendremos Sí, un debate postelectoral, tal como lo estamos gracias. teniendo, tendrán esa oportunidad. Bueno, en base a las dos opiniones, quiero recordarles a los dos que a día de hoy están encarcelados, sin contar el resto de miembros de la oposición, más de 4 miembros de movimiento MLG Tercera República, MLG, Tercera M- República, sí. MLG Tercera República, que fueron secuestrados en África, en Sudán, Ujú. que aún están encarcelados, que no tuvieron ni un juicio justo. No sabemos por qué. El hecho de secuestrar ya un delito, ya un delito de Estado, el hecho de que se les secuestran. Estamos Exacto. hablando de un partido que en las pasadas elecciones legislativas participó, fue reconocido por el sistema, estaba legalizado. Estamos hablando de Gabriel C. Obiang, que estaba exiliado aquí en España y se fue a Guinea. Esto lo menciono para que el mundo internacional lo reitere, eh, la comunidad internacional y lo que es la opinión pública internacional y nacional, para que sigan reiterando la actual situación de Guinea Ecuatorial. Gabriel, ya vimos cómo le detuvieron, aunque hubiese cometido un delito a un ser humano, a una persona, además figura del Estado, que es líder de un partido que ha sido reconocido por el mismo sistema, que se ha tratado de esta forma y no hemos visto ni un pronunciamiento de CPDS, ninguna reivindicación por parte de CPDS. Octavio, estoy neutro, solamente eh, me limito en los acontecimientos, los sucesos de Guinea Ecuatorial. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que un Hombre, miembro vamos a ver, de un vamos partido a ver. reconocido, sí, Yo creo que en Guinea, si CPDS no denuncia, es que no denuncia a nadie dentro del país. Si no denuncia a CPDS de lo que pasa en Guinea, tampoco lo denuncia nadie de la oposición. Porque CPDS lleva la mayor cobertura de información de la actualidad de la política de Guinea Ecuatorial dentro de los convenios internacionales que tiene el partido y dentro de su estabilidad política como oposición para denunciar todo lo que pasa en nuestro país. Pero es el mismo trabajo que deberían de hacer todos. Lo que no puede ser ni es de recibo de que si a uno no le consta una denuncia, diga que el CPDS no ha denunciado tal cosa. Eso no es así. Eso no es verdad. ¿Eh? Yo no veo que Carlos tampoco me dice si ha participado en los trabajos de la oposición respecto a la situación de Guinea con la comunidad internacional. No lo dice. Siempre estamos insistiendo de lo que viola los derechos del régimen de Teodoro Obiang Bassoa. El régimen de Teodoro Obiang Bassoa, nadie puede asegurar que para que la oposición tenga cabida para cambiar el régimen tiene que cambiar. El régimen no va a cambiar. Nosotros si obligamos al régimen a desaparecer. Cambiar, no vamos a cambiar el régimen. Ni va a permitir la misma libertad política en el caso de la participación electoral. No lo va a permitir. ¿No? Ni la comunidad internacional le va a obligar. Porque ahí hay una situación política que a lo mejor muchos no dominan cómo va esa situación. Pero el que está en el poder y algunos que siguen esas tácticas políticas sí que saben lo que se realiza en ese aspecto. Es decir, que si Obiang Bassoa convoca las elecciones, eso es lo que le obliga la ley, lo obliga. Pero la ley no lo obliga que no haya, digamos, irregularidades. Eso no se lo obliga la ley.
Esa es la lucha titánica que tiene que seguir la oposición y la población. Solamente convoca y el resto de lo que pueda haber ya no dependerá de tanto del régimen, sino también dependerá del empuje que le da la población y que le da la oposición. Ahora, estoy viendo que dentro de la situación que estamos hablando sobre nuestro país, pesan más los intereses personales que la solución de lo que se persigue. Vuelvo a insistir en eso. Y yo no creo, vuelvo a insistir en eso de que parece que todos, a muchos estamos al margen de lo que sucede en nuestro país, porque la comunidad internacional, cuando va a Guinea, no va a Guinea cuando se le surja que tiene que ir a Guinea. Esos trabajos ya se han hecho previamente respecto a la situación de la población, porque la población es la que denuncia la oposición, es la que denuncia. Y cuando la comunidad internacional va a Guinea, no va a Guinea porque Obiang les invita. No, va a Guinea porque la oposición le denuncia. Y cuando le denuncia a la oposición, reúne previamente con la oposición antes de que puedan ir a Guinea. Aunque no estoy en la mesa donde se hacen esas cosas, pero el proceso es así. Que alguien me diga que el proceso no es así y que me lo Bueno, demuestre. vamos a darle la oportunidad de réplica a Sí, don sí, Carlos. me estoy dando cuenta de que Octavio casi está insultando la inteligencia de muchos de la oposición. Es que nadie está al margen de lo que está sucediendo. Los trabajos que estamos haciendo desde fuera no caen al agua. Es que justamente si las comisiones internacionales van a Guinea, es precisamente por el esfuerzo y los trabajos que la oposición está haciendo, sobre todo la de fuera. La de dentro también trabaja lo suyo. Hasta aquí, yo contaba con el partido CPDS y vuelvo a preguntarme, ¿por qué después de dar un pomposo comunicado diciendo de que no iba a participar en las elecciones del 20 de noviembre, de repente ya cambia su opinión y dice sí que participo? Entonces, yo no creo que ha sido por recomendación de alguna comisión internacional o nada de eso. Octavio habla Vale. aquí de interés. A Octavio ver habla si aquí te lo puedo responder. de A ver intereses. si te lo puedo responder. Espera, espera que acabe. No, Pero, ese punto es muy importante. Tú hablas aquí, Mejor que tú, te dé habla, la respuesta en ese hablas, punto no, ya me la y darás. seguimos. Tú entonces, hablas aquí, ya le cedemos la réplica. tú hablas aquí de intereses personales. Y yo creo que justamente yo debería hablar de intereses personales cuando digo y veo que no hay ni la mínima posibilidad, no vemos el mínimo movimiento hacia la democracia de Teodoro Obiang Basso, y salta un partido muy conocedor, según como Octavio lo está diciendo, muy conocedor de la situación, y va días después de que el partido en el poder acaba de asesinar a muchos opositores, acaba de humillar a un líder político de la oposición. Sabemos que los compañeros de MLG Tercera República están siendo torturados e incluso desconocemos hasta hoy si siguen vivos o no. Estamos exigiendo pruebas de que esa gente todavía sigue con vida. Han detenido a gente como Anacleto, como Anacleto Mizano, simplemente por el hecho de haber ido a darle agua a los que se encontraban en la sede de CI. Y que me vengan a hablar ahora de que no, hay ciertos opositores o cierta oposición que está al margen de lo que está ocurriendo. No, no es eso. Quizás, precisamente, al estar al corriente de lo que está ocurriendo, me quedo estupefacto al ver que una fuerza política como CPDS, en el último minuto, salta y dice que va a participar en las elecciones. Y hasta incluso
ha sido humillado por el vicepresidente del país. Y ya la humillación va adelante. Cuando no le permiten llevar su campaña electoral tal como se debe. Y cuando Octavio dice de que es así como piensan cambiar el régimen, es porque algo está funcionando muy mal. Es porque aquí se puede hablar de intereses personales y no intereses para el pueblo y por el pueblo. Don Octavio, quiero, a ver si me dan un segundo, quiero mencionar a un nombre de un ciudadano guineano, un joven que detuvieron por haber compartido el video donde torturaban a A Joeni, Gabriel Njovian. sí. Es un ciudadano, no es de renombre, son uno de muchos jóvenes que se olvidan que se llama Nicolás Asumu Angono, que a día de hoy está encarcelado en Bata por haber simplemente compartido un video donde desnudaban a don Gabriel Njovian. Octavio, te cedo la palabra. Puede hacer su réplica y luego continuamos con el punto siguiente. Vale, vale. Insisto en lo que yo he dicho, de que cuando se pretende realizar el cambio no lo vamos a encontrar en un camino de rosas. ¿Eh? Vamos a ver, en cuanto al tema de la liberación de presos, como habéis tocado, de los que están en la cárcel, ¿eh? En tiempo de la POC, no creo que había vacío o que las cárceles estaban vacías. En tiempo de la POC, en 1995 y el periodo de 95 al 96. ¿Alguien me puede recordar si en ese momento, primero, Obiang no era dictador o que las cárceles de Guinea estaban vacíos de presos? No. ¿Y por qué ahora se tiene que exigir de lo que nunca ha habido en nuestro país? Lo que no puede ser es que vamos a estar denunciando a la comunidad internacional, tiene su agenda, es un organismo de más de 190 países y cada país tiene su agenda. Es decir, que todos ahí se colocan en cola. Si nosotros no tenemos la capacidad, igual como el resto de los países que no tienen la capacidad de resolver sus problemas, porque hay problemas que uno puede resolver por su cuenta y hay otros que no. Y el asunto que nos pesa del problema político en Guinea, los guineanos hemos demostrado que somos incapaces de resolver ese problema porque nos supera. Nos supera. Se pueden dar la circunstancia, el hecho de que somos muy pocos habitantes y la riqueza de nuestro país es muy excesiva, que la renta supera a muchos países del mundo, tal como todo el mundo sabe. Y esos recursos son los que utiliza el régimen para perduarse en el poder, comprando voluntades y haciendo todo lo que todos nosotros sabemos. En este contexto estamos, en que, tal como digo, Obiang juega con muchísimas bazas que le puede granjear de alguna forma que continúe en el poder. Primero, dividir a la oposición. Alguien de lo que estamos hablando aquí los tres, nadie me va a negar de que hay sombra del régimen en la silla de la oposición, tanto dentro como fuera. Nadie me lo va a negar, para empezar. Y por otra parte, no sé el por qué dan más importancia de lo que dice Obiang. En algunos contextos, dan mucha importancia, pero en otro aspecto le quitan importancia. Es mentiroso, es embustero, engaña a todo el mundo, pero cuando da pronósticos de lo que dice, en ese caso, ya es honesto, ya no es embustero, ya no engaña a todo el mundo. ¿Eso por qué sucede? Mi pregunta. El cambio
de idea por parte del CPDS cuando había dicho que no había participado, que no va a participar en las elecciones, obedece a lo que estoy diciendo. Obedece a lo que estoy diciendo. De que Obiang juega con mucha táctica porque muchos le facilitan las cartas de la oposición y de eso CPDS no va a estar como si fuese que no sabe de lo que hace. No. Bueno, Octavio, vamos De ahí, a de ahí, continuar. de ahí obedece el cambio de actitud de CPDS cuando había dicho que no va a participar en las elecciones y después participar en las elecciones, o sea, tomar la decisión de participar en las elecciones. De acuerdo, Eh, de acuerdo. en el audio había dicho en una ocasión de que, a ver, ¿por qué la gente no hacen hincapié? A ver, ¿qué contenía el sobre que fueron a dejar en la embajada? Que todo el mundo lo vimos. ¿Qué contenía el sobre este? Alguien puede publicar el contenido de ese sobre para que todo el mundo lo vea. Vamos con el siguiente punto, Octavio, si no tiene nada más que añadir en este punto. Me parece No, no voy a que añadir más. No voy a bueno, añadir más. vamos con el tercer punto, si no me equivoco. Será la pregunta muy simple. ¿Uno de ustedes conoce algún país que puede mencionar el nombre? No sé si estoy repitiendo la... No, no repito. ¿Uno de ustedes conoce algún país que después de pasar 10 años de dictadura, 20, 30 o 40, el dictador haya dejado el poder a través de las elecciones? Yo sí lo conozco, y más de uno. El caso reciente es Gambia. Gambia. ¿En qué año? Sí. ¿En qué año? En 2016. Cedo la Yahya palabra. ya dio el golpe de Estado en 1994. Sí, 1994 a 2016, 22 años. sí. Igual de sangriento como el régimen que tenemos en nuestro país. Y Paso le la... montaron las elecciones Sí. igual como esas transcurrieron igual como en la POC. Exactamente igual como en la POC. Vamos a ser muy ¿Eh? escueto. Paso la palabra a don Carlos. Si tiene Bueno, voy alguna réplica. sí, sí, gracias. Me parece que A, la... A Octavio le encanta nombrarla poco. Y te voy a decir, Octavio, que fue el primer error democrático que cometió Teodoro Obiang, porque aquellas elecciones son las que hasta aquí Obiang ha realizado eh, dentro del contexto democrático. Y todos vimos que las perdió monumentalmente. Por eso, a partir de entonces, ya no ha vuelto a convocar ninguna elección democrática. Y sobre el cambio de Andrés del CPDS, que dices, su declaración fue que si el CPDS no llegase a participar en las elecciones, será la segunda vez y le van a ilegalizar. Y no porque vinieron comisiones de Europa o tal. Esto es lo que Andrés declaró. Una declaración que todos condenamos. Porque si estoy trabajando para el pueblo y por el pueblo, a mí me importa un pepino que me ilegalicen o no, porque de todas formas sé que no voy a ganar esas elecciones. El caso de Gambia no fue tan de rosas como tú lo quieres pintar. Hubo una presión popular e internacional que obligó al dictador tener que ceder el poder. El único país que ha sido dictatorial es Ghana, con el capital Rawlings, que después de dar 2 veces golpe de Estado en su país, preparó el camino. Continuamos con don Carlos Avaga Ingono. Sí, volver a recordar a nuestros video oyentes
de que tal como lo ha dicho el compañero Octavio, de que ha dado un ejemplo, Gambia, y yo he dado eh, ejemplos como Zimbabue, donde hubo una revolución dentro del partido, es lo mismo que hubo en Angola con Dos Santos, otra revolución, una presión dentro del partido y una presión popular. Es decir, yo hasta aquí solo, y repito, conozco a una persona que para mí es un verdadero héroe africano, Rawlings, Capital Rawlings de Ghana, eh, que dio 2 golpes de Estado en su país y después llegó a democratizar este país sin ninguna presión de fuera ni de dentro. Es el único. Me ignoro cuál ha sido otro dictador que ha podido democratizar el país así de buenas a primeras, sin ninguna presión. Y es lo que estamos luchando para que el pueblo de Guinea Ecuatorial, más las fuerzas de la oposición, puedan darle una presión tal a Teodoro que no le quede otra alternativa. Y lo podemos conseguir solo cuando no hay eslabones flojos dentro de la oposición. Octavio, continuamos con el quinto punto o alguna réplica que quiera hacer. Sí, yo me dudo de eso, yo me dudo de eso. No sé por qué no se puede llevar así esa presión en esas elecciones. Ya no vamos a hablar de lo que ha pasado antes. ¿Qué es lo que le falta para que se dé esa presión en esas elecciones? Porque tal como se dice, bueno, las siglas de CIPDS son las que se pone como si fuese como la marca para introducir el voto a la urna. Pero debajo de CPDS están los diversos partidos políticos que habitualmente le suelen apoyar en las participaciones electorales, tal como está MAIP, SDR y UP. En cuanto a su militancia, no voy a citar CI, porque CI nunca le ha interesado eso. Ni tampoco por hacer alusión a Baboro, porque tampoco le interesa para estar en la fila de la oposición para formar una coalición. No le interesa. Son las dos cosas que en la oposición interna le falta. Nadie hace alusión, por ejemplo, la gran parte de la militancia de CI. Se hizo el censo. Si necesitan el cambio, podrían apoyar a la oposición para conseguir que su líder esté a la calle. Porque es lo que pone el programa de CPDS dentro de su columna vertebral del proyecto político que había presentado, de que se va a promulgar la amnistía general. En primer lugar, que se va a formar un gobierno de unidad nacional. ¿Cuándo? El gobierno de unidad nacional, dime, el gobierno de unidad nacional. ¿Cuándo se haría eso? Después de las elecciones, después de que haya ganado las elecciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Son los argumentos y programáticos de los que exige o que pide a la población para apoyar el cambio en nuestro país, porque está para formar el gobierno de unidad nacional, representado por todas las fuerzas políticas de la nación. Un gobierno reducido y con menos de 25 ministros, cuyo principal objetivo será la reconciliación nacional. Después, la celebración de elecciones libres y la reconstrucción del país. ¿Nos quieres leer ahora todo el programa de CPDS? No leo todo el programa. Ah. Estoy tocando los puntos por los cuales se puede hacer alusión a los objetivos por los cuales muchos o que no han querido leer o que no lo han querido tener en cuenta o que no sabemos si por ahí también podemos encontrar alguna vía de cambio. Es decir, que
Señor todo lo que impide el régimen sí. es lo que nosotros pensamos de que si se apoya a la oposición en esas votaciones es cuando se consigue de lo que no quiere hacer el régimen, la reconstrucción nacional, que nos corresponde a nosotros, no el régimen y la comunidad internacional. Es lo que nos quiere ver la comunidad internacional, cómo luchamos para conseguir de lo que el dictador no quiere hacer caso. Porque vean, cuando promulgó de que este año van a haber elecciones y el próximo, después de su congreso de PDG, no prometió que va a hacer amnistía, no lo prometió, pero sí, es una condición ideal de que si Obiang quisiera la democratización de Guinea, promulgaría amnistía general. Pero Obiang no tiene esa voluntad porque es un dictador. ¿Y qué quiere Perdón, decir amnistía general? Para que llegue la oposición en Guinea y que se celebren las elecciones libres, con el reconocimiento de todos los partidos políticos y la liberación de presos. Eso Obiang no lo quiere. Octavio, Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo es que si tenemos esa posibilidad, y agarremos a lo que Obiang impide. Y nosotros mismos no lo vamos a hacer solo. Solamente que si tengamos esa posibilidad, llegaría en la situación de Gambia. Cuando Gambia ganó las elecciones a Yamé Yahya retrocedió que no va a salir del poder. Lo mismo que hizo con la POC, de que después de haber ganado las elecciones legislativas municipales, decía que no iba a entregar el poder a la oposición. Y eso es lo que también pretende, de que si la oposición gana ahora las elecciones, tampoco va a entregar el poder a la oposición. Y ahí interviene la comunidad internacional. Pero eso tiene que ver de la actitud misma, tanto de la población como el resto de la oposición, para que llegamos a este punto y que veamos cómo retiene el poder cuando había perdido el Senado. bueno, muchas gracias, don Octavio. ¿Tiene alguna réplica, Carlos Sí, Zavala? sí, gracias. Eh, yo, La yo, última yo, réplica será la en este última, sí, punto. gracias. Sí. Yo quiero que el compañero Octavio sepa que en las elecciones en Gambia había una cierta transparencia que permitió a la oposición saber que ha ganado las elecciones. Es la misma transparencia que hubo cuando la POC ganó las elecciones. Entonces, después de aquel entonces, nunca ha vuelto a haber en Guinea Ecuatorial unas elecciones no solo transparentes, ni mucho menos translúcidas, para que se pueda sospechar de que el partido CI, por ejemplo, ha ganado las elecciones, pero no lo quiero reconocer, o bien CPDS las ha ganado, pero no se le quiere reconocer. No, es que son totalmente opacas de tal suerte que el mismo PDG ya dice durante las campañas electorales, me acuerdo una vez cuando Teodoro dice, amenazando a CPDS, de que si las otras veces han obtenido, les hemos dado un escaño, un escaño, esta vez no van a obtener ninguno. O sea, es decir, Obiang es el que da los escaños al partido que él quiere. Octavio nombra a Baboro y compañía. Baboro para mí no es una oposición que se diga. A igual que los 14 partidos que se dice que son coalición con el PDG, son partiditos de PDG y nada más. Por eso tampoco se oye hablar de ellos. Por eso no los vemos. Han recibido sus prebendas y cada uno se va a su casita a terminar la construcción de su casa. Y punto. Yo no sé qué mosca le picó a Buenaventura de intentar poner pancartas con su foto en la calle. Yo creo que alguien tuvo que exigirle de que te han dado dinero, así que tienes que presentarte, ya que no estás en la coalición. Entonces presenta tu cara al público y di algo. Y eso que Buenaventura es un señor
muy inteligente, bien maquiavélico, quizás por eso lo hizo. El otro, cuando Teodoro silba y todo el mundo va ahí, es porque estamos haciendo lo que Teodoro quiere. Octavio dice algo bueno, hacer todo lo contrario que Teodoro está queriendo. Y este contrario de lo que Teodoro quiere es no participando en sus elecciones. Es la única forma que podemos darle unos buenos cachetazos, no participando y movilizando a la masa popular de no participar en esas elecciones. Lo del censo tuvo éxito. ¿Por qué? Porque el pueblo escuchó nuestras llamadas y es lo que tendríamos que haber hecho esta vez y no participar en esas, porque en esos casos, aunque el CPDS sea solo un partido, ya es más que suficiente para Teodoro Beanyema Baso ver que están legalizando su dictadura, porque el CPDS ha bailado al son teodorista. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a continuar con el debate. Vamos a continuar con el último punto, el punto 5. Tal como lo he dicho antes, todos los puntos parecen iguales, pero cada uno tiene su, su, su matiz. La última pregunta que ustedes tendrán que responder y argumentarlo y debatir es, ¿CPDS debería aceptar los resultados que el vicepresidente del Estado de la República de Guinea Ecuatorial está publicando ahora, tal como muchos hemos leído, donde sitúa al PDG como ganador absoluto de las elecciones? A PDG lo sitúa como ganador absoluto que va a ganar las elecciones a 100%, todos los escaños, todas las sillas, los 100 escaños que existen en el Parlamento de Guinea Ecuatorial y en el Senado. Y al mismo tiempo dice que el presidente de la República no puede debatir con cabras, llama a Andrés de Sono y al resto de población cabras. Bueno, ustedes mismos ya saben cómo arrancan este punto. Tiene la palabra Octavio Donjue. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la última palabra? Es que estaba escribiendo a una cosita Ah, para vale, que muy bien. no se me olvide. Repito, tal como lo he escrito detalladamente, CPDS debería aceptar los resultados que el hijo del presidente de la República, a la vez vicepresidente del país, Ah, vale, vale. sí. Ya sé, ya sé. Voy a empezar por lo que acaba de decir Carlos, y también coincido con esa pregunta. También coincido con esa pregunta. ¿Eh? Por parte del vídeo de Obean, que dice que si PPDS no participa en las elecciones, le va a dar o para que le den un escaño, ¿eh? Y que si no lo hace, irá a los casos. Primero, ese vídeo es muy antiguo, que yo sepa, ¿eh? Yo no Ese he vídeo es dicho, muy yo no he antiguo. dicho que No, sea, yo no he dicho que lo ha dicho durante esta campaña. Él ya lo ha dicho, ah, pero vale. es algo ya dicho antaño y sigue funcionando hasta hoy. Sí, y por eso quiero recalcar que ese vídeo es antiguo y los que lo publican, tanto por parte de algunos de la oposición o del mismo régimen, no hacen nada más que hacer la campaña a PDG, hacer la campaña a PDG, porque la actuación de CPDS no está en ese contexto de que le van a regalar escaños, porque es la retórica que van a copiar de la oposición, de lo que los que están en contra del CPDS dicen en la oposición. O en su momento no decía esas cosas, pero lo ha cogido así y lo estoy publicando así porque le está granjeando apoyos y de los que también le apoyan en la oposición. Eso habría que decirlo. Por eso digo que nadie puede negar que dentro de la fila de la oposición hay algunos que apoyan al régimen en la sombra. ¿Mm?
Y eso de las elecciones, yo creo que Carlos había escuchado también a Ildefonso Abang de Estados Unidos, de los encuentros que dijo que había estado con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde dijeron que la única vía que las potencias pueden apoyar a la oposición es la vía legal, es la vía legal. ¿Y qué quiere decir la vía legal? De la que se convocan las elecciones. Y en esa vía es la que estamos actualmente en nuestro país. Ahora bien, si he sacado el ejemplo de Gambia, es precisamente eso. Porque cuando se realiza el proceso de Gambia, también se le planteaba lo mismo, de que no por el proceso que había entrado el dictador, es el mismo proceso que tiene que colaborar la comunidad internacional. Y que todos tenemos que mentalizarse que es así, que es así. Porque muchas veces los africanos piden que haya, que quiten al dictador también por la vía al que ha entrado en el poder. Y las potencias no van por ahí, no van por ahí. Por eso digo que a lo mejor muchos de la oposición no están al corriente por donde va la vía política para que resolvamos el problema de Guinea, donde nos esperan que todos estemos unos a la una para forzar el cambio, porque el cambio se tiene que forzar. Nadie nos lo va a regalar en camino de rosas, porque tal como solemos decir en fan, que no será que me vienes a acompañar al váter y aquel ya se carga con el paquete de papel higiénico. No. Es decir, que uno tiene que estar en el sitio y hacer lo suficiente para que le puedan ayudar. No nos van a Disculpe, ayudar si que disculpe, nosotros mismos no hagamos el esfuerzo. Y por disculpe, otra parte, disculpe, don el Octavio, no, CPDS, no le corto, disculpe, no le corto, dame un segundo, quiero precisar y matizar esta pregunta. Em, Parece ser de que CPDS está muy tranquilo, no hay ninguna reacción porque entiendo, muchos entendemos que el vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial está haciendo una presión al pueblo que voten solamente a PDG, aunque no lo diga con esas palabras, porque cuando dice que el PDG va a ganar absolutamente el 100% en el escrutinio, está diciendo al pueblo de una forma u otra que voten a CPDS y que voten al PDG. Y la pregunta es, ¿por qué CPDS no reaccione, no hace alguna reivindicación o alguna denuncia sobre esto? Porque esto se puede considerar como un delito electoral. No sé si entiendo bien la materia. delito electoral, bueno, eso entra dentro de la campaña. Eso entra dentro de la campaña. CPDS dice que va a ganar las elecciones. Y una forma, que también, yo también puedo asegurar que van a ganar elecciones es de lo que está diciendo. Y además entran Que, insultos donde que no llama, espera, que no es un delito. donde Son llama, los términos que entran dentro de la campaña electoral, de donde que uno llama, presume, ¿eh? no quiero formar parte del debate, solo quiero precisar las cosas. Donde llama tanto al secretario general de CPDS, el candidato Cabra, sabemos lo que es Cabra, y al mismo tiempo lo llama al resto de la población. Y CPDS está como si no pasa nada, no responde absolutamente. ¿Cómo que no responde? ¿Cómo que no responde? Ahí está el Cuando debate. le reta en el debate, es la respuesta, que reta al candidato de PDG al debate. No va a entrar en esas cuestiones de cabras y cosas de estas. Reta al candidato de PDG al debate, para que cada uno pueda presentar su programa electoral y garantizar el futuro a la República de Guinea Ecuatorial. Es la respuesta de CPDS. Y de lo que quiere pronosticar sobre los resultados, tal como te estoy diciendo, que son cuestiones que entran dentro de la campaña. Cada uno asegura que va a ganar. Y aquel que dice
que no considera ni el 1%, a ver si es verdad. Ahí es donde se precisa el apoyo de toda la población. Sobre la alusión de Joan Ban de que se vaya a discutir con las cabras, entonces la población lo tiene que considerar de que de la forma que se acaba con la vida de las personas, tal como sabemos que se practica en nuestro país, dentro del régimen, el crimen, las matanzas, el canibalismo. Es decir, que nos consideran como cabras, como cerdos, de que se puede sacrificar en cualquier momento y meterte en la sopa de cacahuete y a comer. Esto lo tiene que escandalizarse la población en ese aspecto, para votar el cambio, para no volver a estar con lo mismo. De acuerdo. Y lo que quería matizar de eso, de las elecciones, tal como se está insistiendo en la participación electoral, tal como lo dijo Edelfonso, que las potencias únicamente nos pueden ayudar en esta vía. Y en cuanto a los resultados, es lo que quieren ver las potencias de las visitas que hacen progresivamente actualmente este año en nuestro país. No van a estar ausentes en esas elecciones. Y Ovean lo sabe. Ovean lo sabe, porque es lo que se está barajando a ver cómo está el comité electoral y de la observancia cómo marchará las elecciones. Son los puntos claves de que Ovean no puede fallar. Si falla, ya es su problema. Y nosotros tenemos que saber que es así para apoyar de que la oposición gane y no estar siempre en lo mismo. De acuerdo. No nos van a ayudar por otra vía. ¿Estás seguro? Y Ovean tampoco va a hacer de lo que quiere la oposición. Ovean no lo va a hacer nunca, por mucho que se exista. Tiene la palabra don Carlos. Sí, gracias. Yo, cuando se dice de que las cosas hay que hacerlas legalmente, esto no significa, ni quieren decir con ello, de que hay que participar en las elecciones. Boicotear unas elecciones es hacer las cosas también legalmente. Cuando decimos no participamos en esas elecciones porque no reúnen las condiciones, las mínimas condiciones que se exige, es porque estamos dentro de la legalidad. No es ni dar un golpe de Estado ni nada de eso. Luisito ha dado un punto muy importante, el de ir insultando y tal. En Aconive escuchamos cómo Teodoro Obiang Basso amenazaba a la gente de Aconive de que él iba a contar los votos para así saber si los de Aconive siguen estando al lado de Gabriel Zobea o le van a apoyar a él, Teodoro Obiang Basso. Estas son amenazas. Otra amenaza es cuando el PDG, o bien cuando Teodoro a través de su partido se queja de que hay ciertos cuerpos, ciertos diplomáticos que están asistiendo en la campaña de CPDS. El PDG se quejó de eso. ¿Qué me da a entender esa reacción de Teodoro Obiang Basso? Eso me da a entender que no tiene ningún acuerdo con las delegaciones internacionales que han estado visitando nuestro país en los últimos días. Todavía no han encontrado un común denominador. Cuando lo encuentren, estoy más que seguro de que van a llamar a la oposición que se encuentra en la diáspora para preparar unas elecciones democráticas. Por eso, después de los insultos directos a Andrés Essono por el vicepresidente, yo no considero que él insultó a la población, sino que el insulto fue dirigido a aquella persona que intentó invitarle a un diálogo al candidato del PDG. A él iba el insulto y no al pueblo guineano. No, yo no me siento
involucrado o afectado con este insulto. Él no me insultó a mí, insultó a Andrés, amenazándole y pronosticando. Entonces, en este juego, que según el CPDS ya están en un juego democrático, yo no participaría ya. O diría que, bueno, como usted ya ha dicho, ya ante dicho cuántos escaños o cuánto porcentaje voy a sacar, entonces ya no participo en vuestras elecciones, porque esto no es democrático. En la democracia se puede decir de que nosotros vamos a ganar esas elecciones y no decir al adversario que vamos a ver si tú vas a llegar incluso a un porcentaje. No, esto en un país democrático no se hace. Se hace en un país dictatorial. Por eso ya todos sabemos de antemano que al CPDS ya le han guardado su trocito de bacalao, que es 1% o menos que eso. Si ahora, después de las elecciones, después de lo que estamos hablando y debatiendo esta tarde, más las quejas que hemos estado dando en las redes sociales, los de la oposición desde fuera, por motivo del pronunciamiento de Teodoro Nguema Obiang, quizás de repente ya le darán a CPDS 3%, solo para querer lavarse, bueno, la cara, para que diga que no, si no van a decir de que ya lo habíamos dicho, y nada más. Y ese 3%, y este 4%, y este 5%, le da el poder a CPDS. Bueno, lo voy a llamar ahora oposición, como lo dice Octavio. La respuesta es no. No, porque aún sigo insistiendo, faltan las condiciones mínimas para que se puedan llamar esas elecciones democráticas. Teodoro Obiang Basso prepara sus elecciones independientemente si han habido 50 delegaciones extranjeras que han ido a verle o no. Estas delegaciones saben de que las condiciones no están ahí y seguirán visitando a Teodoro, mientras que nosotros sigamos quejándonos. Esas delegaciones van a ir a visitar a Teodoro Obiang Basso y exigirle. Ahora bien, tal como lo dice Octavio, y estoy de acuerdo en ello, y es lo que la mayor parte de los partidos y fuerzas políticas de la oposición estamos insistiendo, en que nosotros mismos tenemos que comenzar para poder tener y obtener ayuda de las organizaciones internacionales. Y este comienzo nuestro debe empezar boicoteando las elecciones de Teodoro Obiang Basso, no participando en ellas. Porque si el CPDS, en vez de participar en las elecciones, hace una campaña de la no participación del pueblo, esto ya es un paso gigantesco y dentro de la legalidad que nosotros queremos. Y cuando la opinión internacional lo ve, tal como está viendo nuestra posición desde fuera, en decir no a las elecciones de Teodoro Obiang Basso, con gusto vendrían a apoyarnos y a echarnos una manita. Esto es lo que puedo decir con esto. Muchas gracias, don Carlos. Don Octavio, ¿tiene alguna réplica? ¿Sería de 2 minutos o 3 como máximo? Vale, vamos a ver, estamos en lo mismo. El boicot de la oposición siempre se pacta, pero Carlos es testigo de la desmembrana que sufre la oposición en el exilio, las divisiones. Para que el pueblo le podemos transmitir, los que somos de la oposición, le podemos transmitir de lo que tienen que hacer, todo lo pactamos, se pacta, en una concentración de los más representativos de la población en la oposición, tal como se suele aludir a una plataforma, se pacta de lo que quiere los participantes de esta plataforma, que representa las voces
de la población, tanto dentro como fuera. Y cuando se pacta eso, es cuando tanto la comunidad internacional como la opinión pública nacional estarían de acuerdo de que esto es lo que quiere la oposición. Pero tal como lo tenemos en el exilio, con esas peleas intestinales, a ver, yo no creo que alguien me pueda asegurar que el exilio ha podido consensuar algo válido para que se pueda tener en cuenta en la población. No me pueden convencer de que de lo que cada uno opina individualmente en las redes sociales, aunque puede coincidir con otros, sea de lo que se pacte. Porque en política, tal como lo tenemos en el país, el régimen tiene las toras, porque es el que está en el poder. Y para que nosotros podamos demostrar al mundo exterior, sobre todo, de lo que nosotros queremos, eso lo tenemos que confeccionar a través de la documentación. Y esa documentación sellada, demostrada, bien documentada, es la que refleja de la opinión de todos. Si a partir de ese momento se llega a un boicot, todo el mundo lo va a tener en cuenta. La oposición interna no va a saltar ese paso, no lo va a saltar, porque es lo que ha decidido la mayoría y no lo tenemos. Muchas gracias, don Octavio. Lo tenemos por evidencia de la situación que tenemos, que sabemos que está en la oposición. Se te acaba el tiempo. Dan más importancia a lo que dice el PDG, pero no quieren dar incidencia de lo que dice la oposición, que está trabajando a favor de todos. No todos suelen trabajar para el bien común. Suelen sacrificarse algunos para que se tenga ese bien común. Esto es evidente. Muchas gracias, Octavio. ¿Alguna réplica por parte de que le queda una, don Carlos Sí, Zavala? sí, una y seré muy breve. Muy breve. En cuanto a lo que acaba de decir Octavio, es cierto, la oposición tiene que hablar unísonamente, firmando documentos, haciendo conferencias y tal. Esto se ha preparado y la fuerza política, que desgraciadamente también ha abandonado todos esos pactos, porque en febrero se formó un pacto político y el que abandonó ese pacto justamente es el CPDS. No quiso vincularse y el CI no quisieron vincularse con nadie en ese pacto que no es ni una plataforma ni nada, simplemente una aglutinación de la mayor parte de las fuerzas políticas para que cada momento en que surta algo se pueda levantar documentos donde reflejen las fuerzas políticas y los órganos humanos de Guinea Ecuatorial para que este documento pueda tener peso político en cualquier sitio. El CPDS salió, el CI no quiso ni siquiera tener en cuenta de eso y se fueron. Entonces, tampoco es una sorpresa que después Andrés tenga que decir de que toma parte en las elecciones de Teodoro Obiang Basso. El CPDS, Octavio mismo, yo diría que está en todos esos tinglados a título individual. No porque el CPDS le haya delegado, porque el CPDS se desvincula con todas esas cosas. Muchas gracias, Gracias. don Carlos Zavala. Ya vamos para terminar este debate. Nos quedan unos 4 minutos. Lo vamos a repartir 90 segundos por cada uno para que puedan hacer un llamamiento al pueblo de Guinea Ecuatorial que participe o no participe a las próximas elecciones que tendrán lugar el próximo día 20 del presente mes de año. ¿Quién toma la primera palabra? ¿Lo hacemos por sorteo? Será Carlos. Será Carlos, que es de la oposición. Será Carlos, que es del oponente a la oposición. Don Carlos, don Carlos, tiene la palabra para hacer un llamamiento negativo o positivo a su gusto. Sí, yo creo que durante toda esta charla mi postura ha sido bien clara.
decirle al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial que el momento de participar en las urnas y votar a un candidato no ha llegado todavía. ¿Por qué? Porque el teatro que está haciendo Teodoro Beangeman o como lo suele llamar mi querido Samuel Mbamombe, lo da un nombre ahí, camino hacia la democracia, sin ninguna presión internacional. Fue él voluntariamente quien anunció al pueblo de ir preparándose para democratizar el país. El caso de Zimbabue fue una revolución dentro del partido. A Mugabe. O sea, todo eso no ocurrió, por ejemplo, en Zimbabue de que Mugabe dijo de que, bueno, ahora estoy cansado. No, fue una presión extraordinaria dentro de su propio partido. Y en Guinea Ecuatorial, si nosotros mismos no llegamos a presionar a Teodoro Beangeman Bazo, la opinión internacional, por más vueltas que dé a Guinea y que hable con Obiang, no puede hacer nada mientras que en la oposición siguen habiendo eslabones que le favorecen a Teodoro permanecerse en el poder. Y esos eslabones débiles son aquellos que piensan de que participando en las elecciones con Teodoro Beangeman Bazo podrían cambiar algo. No. La respuesta es rotunda. No pueden cambiar absolutamente nada porque las oposiciones que tienen sus pequeños escaños en la República de Guinea Ecuatorial no pinchan ni pintan tanto en el Parlamento como en el Senado como en ningún sitio. Entonces, en base a todas esas premisas, es imposible que un partido de la oposición crea que participando en las elecciones con Teodoro Beangeman Bazo pueda ganar esas elecciones. Las puede ganar, como las ganó el POC, pero Teodoro no le va a ceder el poder porque no ha firmado ningún acuerdo con este partido. Un acuerdo bilateral en el que él está de acuerdo en aceptar su derrota caso de que llegase a perder las elecciones. Esto es lo que se tiene que trabajar para poder llevar a cabo una democratización normal en nuestro país. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con la cuarta pregunta de nuestro debate. Será muy sencilla, me gustaría que fuese un escueto. CPDS, concretamente su secretario y líder, el candidato a la presidencia, habla de ofrece más de 300 becas si ganan las elecciones. ¿Qué les parece la oferta? Sabiendo que no se sabe si don Andrés Esono sabe el Producto Interior Bruto del país, el BIP del país, para poder hacer esa oferta, si a eso un previo estudio para llegar a esa oferta. ¿Qué les parece la oferta? Yo, particular... Vamos a ver. Bueno, siga, Carlos. No. Octavio tiene la palabra. 2 minutos. Yo tengo la palabra. Sí, 2 minutos. Vale. Yo creo que es uno de los puntos que menos se puede durar. Si se llega a promover el cambio, puede haber más de lo que promete CPDS, porque en nuestro país dinero sí que hay. Sí. Dinero sí que hay. Si, por ejemplo, únicamente vendiendo los Lamborghinis del Tonto Nacional, se cubre más del presupuesto de las becas. Sin tocar ni siquiera de lo que se puede encontrar si hay algo en la caja o no. Solamente vendiendo esos juguetes de Njoban se cubre más de lo que se promete en las becas. Sería el punto que se puede durar.
si es que se llega al cambio, porque de lo que se promete, si llega al cambio, es cuando se puede realizar esas cosas, cuando ha llegado el cambio. Muchas gracias. Nuestro país sigue siendo uno de los países donde todavía se puede incluso firmar, de que Sí. si tengo un cambio, yo puedo firmar esto. ¿Dónde se firma? Tú lo afirmas por adelantado, porque Muchas, no hay nada hecho. No hay muchas nada gracias. hecho. Muchas gracias, don Octavio. Don Carlos, le paso la palabra. Sí, gracias. En un país democrático es normal que una fuerza política que se presenta para cambiar el sistema eh, trae también su programa político. Y yo presumo de que el CPDS no solo tiene a Andrés como político, sino que también tiene especialistas que pueden hacer todos esos cálculos. Lo que dice Octavio es una realidad, pero aquí estamos hablando lo mismo. Se trata del enfrentamiento de un partido que se hace llamar de la oposición en un sistema dictatorial. Traer aquí un programa político de la misma forma que lo hizo Bávaro es No, no le estamos escuchando, ¿Me don sigue? Carlos. Sí, ahora no. Uh, ¿Me siguen escuchando? Ahora sí. Es lo mismo que hizo Bávaro. Presentar un programa político aquí es reconocer de una forma, ya no indirecta, sino directamente, eh, de que están para apoyar este sistema dictatorial. Nada más. Guinea Ecuatorial es un país extraordinariamente rico, donde, como lo ha dicho Octavio, y estoy de acuerdo, donde sin necesidad de mirar hacia atrás, se puede ofrecer hasta incluso 4.000 becas a los estudiantes, sin miedo a no poder pagarlas. Pero en estas condiciones es imposible. En estas condiciones es una muestra de más de que esas oposiciones están legalizando la dictadura. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar un minuto, 2 minutos de descanso y continuamos con el último punto del Quedan debate. 2 minutos y medio. Esos 2 minutos y medio los tomamos porque no nos caben Vale, para terminar el punto 5, que es un poco extenso. vale. A ver, Luis, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda 2 minutos que vamos a ampliar para debatir el último punto. Esos 2 minutos los vamos a aprovechar para, si uno quiere tomar un vaso de agua, de leche o lo que sea. Vale, vale, gracias. Volvemos a conectarnos en 2 minutos o 3. Vale, Ok. Hasta, sí. hasta ahora. Hasta ahora. El capiracho, o bien chopirazo, sí. Chapurazo, ¿Eh? chapurazo creo. Chapurrazo, exacto. Que no son ni elecciones ni nada. Entonces, sabemos que en el marco democrático, estimado pueblo, cuando se va a la urna es porque estás bien consciente de que han habido 2, 3, 4 candidatos, cada uno ha presentado su programa político y que el, el, el votante está seguro de que su candidato puede llegar a ganar estas elecciones. Y estas son las condiciones que no tenemos en lo que ha convocado Teodoro Beangeman Basso. Entonces, mi opinión aquí es, ¿para qué salirse de casa e ir a votar a un candidato único? Quédense en casa porque las condiciones necesarias que nosotros exigimos al desgobierno de Teodoro Beangeman Basso no están dadas. Ni un partido político de la oposición puede ganar esas elecciones cuando no se ha acordado entre la oposición y el poder y el partido en el poder de que el que gane las elecciones se lleva también el gran trozo del bacalao. Estas Muchas gracias. condiciones no están dadas. Muchas gracias, don Quédense en Carlos. casa y que nadie vaya a votar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, por nuestra parte que hemos organizado este encuentro. Octavio, justo 1 minuto
y 20 segundos. ¿Tiene? Vale, y yo felicito a los jóvenes que han formado parte de la expedición de CPDS en la región continental, que a pesar de las dificultades de los prohombres del PDG que han querido impedir la campaña de CPDS, al final han podido encontrar las deficiencias de la población y las carencias que permanecen a la fecha de hoy, de lo que obliga a toda la población de Guinea Ecuatorial, sobre todo los jóvenes, a votar a la oposición, votar a la solución CPDS. ¿Eh? Y de lo que puede decir el régimen y el resto que oponen a eso, le vamos a entender, porque no todos van a estar de acuerdo, pero sabemos que la dirección que sigue actualmente la campaña y los que apoyan a la campaña, sobre todo la juventud, que le espera el buen futuro si votan masivamente a la oposición. Es una de las oportunidades que nunca se ha vuelto a tener después de la POC. Y Muchas gracias. esa oportunidad se puede aprovechar en lo más que se puede hacer con esa campaña que va a comenzar en la isla de Bioko. Muchas gracias, don Octavio.